A ver, pensemos en un depredador digital. Uno que no va por individuos, no. Su objetivo, su presa, son las instituciones de las que dependemos cada día. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar la anatomía de uno de los más temidos, y con razón. Se llama Ryuk. Suena a argumento de peli de desastres, ¿verdad? Pero no, es totalmente real. Y la respuesta, ojo, no es un simple fallo técnico, un apagón o algo así. No, estamos hablando de un ataque deliberado, perfectamente coordinado por un único actor malicioso. Y aquí lo tenemos. Su nombre es Ryuk. Y que quede claro, esto no es un virus cualquiera de los que ralentizan el ordenador, no. Esto es un secuestro digital de alto standing, por así decirlo. El método es, en el fondo, muy simple, pero absolutamente devastador. Se cuelan en una red, lo bloquean todo, documentos, bases de datos, lo que sea, y luego dejan una nota. Paga un rescate, normalmente en Bitcoin, si quieres volver a ver tus datos. Cuando apareció en escena, ya por 2018, la cosa pintaba muy seria. La primera sospecha, de hecho, apuntaba a Corea del Norte. Se pensaba que era una especie de ciberarma estatal. Pero la evidencia no tardó en llevarnos por otro camino. Hoy se cree, con bastante certeza, que detrás de Ryuk lo que hay son grupos de crimen organizado de Europa del Este, probablemente rusos. Y su motivación no es política ni ideológica, es mucho más simple: dinero. Puro y duro beneficio económico. Vale, vamos a lo interesante. ¿Cómo lo hacen? Vamos a desgranar su modus operandi, porque para entender por qué es tan eficaz hay que entender cómo caza este depredador. Y esto no es un ataque a lo loco, de fuerza bruta. Para nada. Es un proceso metódico, calculado y sobre todo muy paciente. Fijaos, todo empieza con algo que parece casi inofensivo. Un correo electrónico, el típico phishing, alguien hace clic donde no debe y ¡zas!, se instala un troyano, como Motet o Trickbot, que básicamente les abre una puerta trasera a la red. Y aquí es donde se ve su estrategia. No atacan al momento. ¿Qué hacen? Se quedan ahí, calladitos, explorando la red durante días, a veces incluso semanas. Mapean todo, identifican los servidores más importantes, las bases de datos cruciales, y solo cuando saben que pueden causar el máximo daño posible es cuando sueltan a Ryuk para que lo cifre absolutamente todo. Y por si eso no fuera suficiente, aquí viene la parte más diabólica, por decirlo de alguna manera. Ryuk no se contenta con cifrar los archivos que están en uso, no. Está programado específicamente para buscar y destruir las copias de seguridad. Y no solo eso, también desactiva la función de restaurar sistema de Windows. O sea, te cortan todas las vías de escape. Dejan a sus víctimas completamente indefensas, sin opción. Claro, con todo este trabajo previo, es evidente que los ataques de Ryuk no son al azar, ni mucho menos. Son el equivalente digital a un secuestro de un pez gordo. Eligen a sus presas con una precisión quirúrgica. Buscan organizaciones que cumplan dos requisitos. Primero, que no puedan permitirse el lujo de estar paradas, y segundo, que tengan la capacidad de pagar rescates millonarios. Y la lista de víctimas, la verdad, da vértigo. Es como un quién es quién de los servicios esenciales de nuestra sociedad. Hablamos de entidades públicas como el SEPE aquí en España, que paralizó la gestión de las prestaciones por desempleo. Grandes corporaciones como la consultora francesa Sopra Steria. Medios de comunicación como el Tribune Publishing en Estados Unidos. Más de 1000 sistemas escolares también en EU. Y lo más grave, sin duda, hospitales y sistemas sanitarios enteros en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Y es que aquí es donde la cosa se pone realmente seria. Cuando Ryuk ataca un hospital, ya no hablamos de datos o de dinero. Hablamos de vidas humanas. El impacto es real, es físico. De repente los médicos y las enfermeras tienen que volver al papel y al boli. Se cancelan operaciones, tratamientos, incluso en cuidados intensivos el acceso a los historiales médicos, que es vital, queda comprometido. Es una auténtica pesadilla. Sí, claro. Hablemos del coste. Porque el coste real de estos ataques es astronómico. Y no es solo lo que piden de rescate, ¿eh? A eso hay que sumarle el dineral que cuesta recuperar los sistemas, los días o semanas de inactividad, la pérdida de negocio, el daño a la reputación. Es una sangría. Para que nos hagamos una idea de las cifras que se manejan, solo entre 2018 y 2019, sus 2 primeros años, el FBI calculó que las víctimas pagaron más de 61 millones de dólares, solo en rescates. Y esa, como dicen siempre, es solo la punta del iceberg, es la cifra que se conoce, lo que se ha podido rastrear. La realidad seguro es mucho mayor. Pero esperad, para ver la escala real del desastre miremos un solo caso, el de la consultora francesa Sopra Steria. El coste total del ataque para ellos, sumando todo, se estimó en casi 59 millones de dólares, una única brecha de seguridad. Una cifra que para muchísimas empresas significaría la quiebra directamente. Hay una cita de un analista de ciberseguridad estadounidense que lo clava, que lo resume todo a la perfección. Dice:
Todo es un negocio para ellos, solo les gusta hacer el trabajo. Y es que es eso. Aquí no hay geopolítica ni grandes conspiraciones. Para la gente detrás de Ryuk, esto es un negocio muy, muy rentable. Y ellos son profesionales, eficientes y, desde luego, no tienen escrúpulos. Pero la historia no termina aquí, claro que no. Como cualquier depredador que tiene éxito en su entorno, Ryuk se ha adaptado, ha evolucionado. Justo cuando las empresas y los equipos de seguridad empezaban a entender cómo defenderse, el ransomware mutó, se hizo todavía más peligroso. Este cambio es fundamental. La versión clásica de Ryuk, la original, necesitaba que los atacantes se movieran a mano por la red, saltando de un ordenador a otro. Era un proceso manual. Pero en 2021, la cosa cambió. Apareció una nueva cepa con capacidades de gusano. ¿Qué significa esto? Pues que una vez que infecta un solo dispositivo en la red, se propaga por sí mismo al resto. De forma automática, sin intervención humana y a una velocidad de vértigo. Mucho más difícil de contener. Bueno, entonces vamos a resumir las ideas clave. Primero, Ryuk es un ransomware muy selectivo, un cazador de grandes organizaciones. Segundo, se infiltra con técnicas de phishing y troyanos como TrickBot o Emotet. Tercero, el impacto es tremendo, paraliza servicios críticos y cuesta millones. Y cuarto, su evolución en 2021 lo hizo capaz de autopropagarse, lo que multiplica su peligrosidad. Y todo esto, al final, nos lleva a una reflexión. Una pregunta que queda flotando en el aire. La historia de Ryuk nos enseña lo fácil que un solo grupo, motivado únicamente por el dinero, puede poner de rodillas a las infraestructuras más importantes, esas de las que todos dependemos. Así que la pregunta es inevitable. ¿Es posible que toda esta sociedad digital que hemos construido sea en el fondo mucho más frágil de lo que nos gusta pensar?